Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Que el Señor les bendiga en esta hora. Agradecidos del Señor. Siempre es un gozo, es una alegría el poder estar alabando y glorificando el nombre del Señor junto con ustedes. El propósito es que alabemos el nombre del Señor y ustedes, quienes nos ven y nos escuchan en sus hogares, a través de la alabanza puedan crear el ambiente espiritual para que la palabra pueda fluir con toda libertad. Porque primero tenemos que invitarlo a Él. Tenemos que invitarlo para que Él reciba nuestra alabanza y nuestra adoración. Por eso les invito a que se unan en la adoración, en la alabanza que se hace antes de cada servicio, para que usted pueda preparar el ambiente en su hogar, en donde sea. Prepare el ambiente, porque al usted escuchar la palabra, usted va a recibir la administración del Espíritu y tiene que estar preparado. Para comenzar este servicio, les invito a que Biblias en el Salmo 125. Es un salmo muy conocido. Salmo 125. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no deslizará, estará para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la suerte de los justos, porque no extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en sus corazones. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que obran iniquidad, y paz sea sobre Israel. Amén y amén. Les invito en esta hora a que inclinen sus rostros y vamos a orar al Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Tu amor nos rodea a cada uno de nosotros, Señor. En tu gracia, en tu amor, estamos confiados, estamos seguros. No importa los peligros, no importa las circunstancias en el mundo, tú lo has prometido en tu palabra y lo creemos, que tú estás alrededor de cada uno de nosotros como un gigante, como un muro, rodeándonos, guardándonos y protegiéndonos y guiándonos a través de este camino lleno de oscuridad. Señor, que nunca nos salgamos de esa protección, sino que siempre podamos ser guiados por tu amoroso Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos que van a estar escuchando la palabra en esta hora. Señor, que ellos puedan preparar el ambiente para que tu Espíritu se mueva en sus hogares. Señor, bendice en esta hora, Padre amado, a el que ha de traer la palabra, haz que ella corra y sea glorificada, a los músicos, a los hermanos de los instrumentos. Tu bendición sea con ellos, para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, recibe este cántico para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Les invito a cantar este precioso himno profético, un himno de preparación. Cristianos todos a prepararse. Ved al esposo vuestro Señor. Llenas tened las lámparas siempre, a su encuentro id con amor. Todos para la gloria del Señor. Cristianos todos a prepararse, ved al esposo vuestro Señor. Llenas tened las lámparas siempre,
a su encuentro y con amor. Cristianos todos a prepararse, ved al esposo vuestro Señor. Llenas tened las lámparas siempre, a su encuentro id con amor. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Ya las señales cúmplense todas, ya la higuera vuelve a brotar. Fieles venid, el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Presto acude, alma acepta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria, ven y recibe su don de amor. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Ya las señales cúmplense todas, ya la higuera vuelve a brotar. Fieles venid, el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Presto acude, alma acepta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria, ven y recibe su don de amor. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Las señales están en todas partes y en todo el mundo. ¿Está usted aparejándose? ¿Está usted preparado? ¿Ya se ha unido con Cristo? Es la hora de las decisiones, es la hora de la palabra. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Reciban en el nombre del Señor Jesucristo bendiciones para cada uno de ustedes que de tarde a tarde están allí atentos a la voz de ese Dios grande y poderoso, ese Dios que es misericordioso, ese amor de Dios que es la clemencia de Él para con el ser humano, sabiendo que nosotros no había esperanza para el ser humano, pero Dios en su infinita misericordia extendió esa mano de amor
porque Dios es amor. Y vemos que, como dice el texto, que es muy conocido por alrededor del mundo, el cual dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice el texto. Ahí vemos entonces el amor de Dios desenvolviéndose para el ser humano, para el hombre que estaba en el pecado, la mujer que está en el pecado, porque vemos la condición en la cual está el mundo en el día de hoy, y ya estamos podemos decir, en este mes último del año, en diciembre, el cual mucha gente se abocan y a celebrar la Navidad, que es el nacimiento del Señor Jesús, dice el mundo, pero sabemos por las Escrituras que el Señor Jesús no nació en diciembre. No podía nacer en diciembre porque era invierno allá en Israel, y todos los animales, ovejas y todo, bueyes estaban allí bajo techo, podían cubrirse con de la nieve del invierno. Así que el Señor Jesús no nació en diciembre, porque él vino como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino el tipo perfecto de un corderito, y entonces tuvo que nacer en abril. La Biblia dice que el cordero era apartado el primer día del mes, que era abril, y allí entonces era llevado hasta el 14, que el cual iba a ser el sacrificio de ese corderito, el cual es un tipo perfecto que el Señor Jesús tuvo que nacer en ese tiempo, el 14 de abril aproximadamente. Abril, porque es el mes que nacen los corderos. Usted ve a lo natural, y ese mes es cuando nacen los corderos. Abril, junio, mayo, que es el mes que aparentan los animalitos así salen a vida. Pues entonces, como el Señor vino como Cordero de Dios, entonces tuvo que ser ese mes que tenía el amor que salir. Por eso vino entonces a dar la vida después por cada uno de nosotros aquí. Porque ¿qué dice Isaías? Isaías 53, dice el profeta Isaías allí: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Ve? ¿Sobre quién iba a estar el brazo de Dios? Era sobre Jesús, que iba a aparecer en la escena como Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, y que lo está quitando porque la sangre sigue vigente hasta el día de hoy. Han pasado 2000 años desde que el Cordero fue inmolado allí en la cruz del Calvario, pero esa sangre sigue vigente todavía en el día de hoy, limpiando, purificando al pecado. El que hombre o mujer que quiera ponerse Señor así delante de él, del Señor, y entonces Dios lo limpia con ese cloro de su palabra, ese cloro de la sangre derramada allá en la cruz del Calvario. Por eso dice que despreciado y pobre, y no lo estimamos, esa escritura, pero ciertamente llevó nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que Él fue completamente golpeado, vejado, vituperado completamente, y llevó golpes por causa nuestra, pero vemos que era entonces el amor, ese amor infinito que solamente Él lo pudo llevar por cada uno de nosotros allá en ese madero. Así que usted y yo tenemos una deuda con Él, una deuda pendiente, esa deuda que era impagable, pero Él la pagó por usted y por mí. Ahora nos queda a nosotros como hijos es rendirnos entonces a su voluntad y hacer lo que Él quiera de nosotros. Como dice una alabanza: haz lo que quieras de mí. ¿Ves? Entonces, como barro en sus manos, entonces vamos a crecer moldeados por ese alfarero, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que vemos entonces allí, es una pequeña introducción que hicimos allí. Pero lo que queremos hablar entonces, continuar con este tema de la que hemos venido desarrollando, el cual es nuestra posición en Cristo. Queremos continuarlo entonces en esta tarde. Es la cuarta semana que tenemos con este tema, nuestra posición en Cristo. Y entonces quiero invitar entonces a leer allí en las Escrituras, que abran conmigo en el
capítulo 8 de Romanos, para que así entonces le demos continuidad al culto, a este servicio evangelístico, y así usted puede entonces captar y ver lo que Dios quiere darle en esta hora para usted. Así que sea usted entonces un oidor y hacedor de su palabra. Póngala por obra, en otras palabras, para que Dios entonces pueda entonces glorificarse en usted, amado hermano, amada hermana, amigo que me escuchas en esta hora. De donde quiera que usted pueda estar alrededor del mundo, en su trabajo, en su casa, en cualquier lugar, si usted está allí oyendo este programa, entonces que sea de gran bendición para su vida. Entonces abrimos entonces y leemos el capítulo 8 de Romanos, leemos del versículo 14, leemos hasta el 17, unos versículos allí. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Cristo y coherederos con Cristo, herederos que Cristo. Otra vez, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, siempre padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén y amén. Les invito entonces a hacer una pequeña oración para que así entonces entremos y darle desarrollo a este tema que es la continuación de las otras semanas pasadas. Así que oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, glorificamos tu nombre, Señor, en esta preciosa tarde, Padre eterno, que nos ha dado por gracia y misericordia suyo, Señor, de estar aquí, Señor, parado como instrumento en sus manos, Señor, a llevar su palabra. Padre eterno, te pido, Padre Santo, por cada vida, Señor, cada hermano, cada amigo que esté allí, Señor, atento a tu voz, Señor, que usted sea usted dándole, Señor, esa santa y bendita palabra revelada para su vida, Padre eterno. Que ellos puedan tomar, Señor, esa palabra, Señor, y hacerla suya allí en su corazón. Que pueda bajar y descender a lo más profundo de su alma y pueda ser atesorada como un buen tesoro que usted dice, Señor, que está escondido allí en el alma del hombre, el cual es usted, Padre eterno, como Espíritu Santo, que quiere morar, quiere hallar cavidad y asentar allí, Padre eterno. Pero vemos, Señor, una gran mal que tiene el hombre, que el hombre no busca a Dios, Dios es el que busca al hombre. Por lo tanto, el hombre huye siempre de la presencia del Señor. Pero aquí está la palabra, Padre eterno, el cual ha de salir, Señor, por estas ondas de internet, Padre eterno, alrededor del mundo, que aquel hombre o aquella mujer que esté allí, Padre eterno, tirado en la cuneta, tirado en el pecado, que sea usted, Señor, redarguyéndole, Padre eterno, lo más profundo de su ser, Padre eterno, si ha de oír esta palabra, Padre eterno, para que él pueda entonces ser tomado a través de tu Espíritu Santo y ser limpiado por la sangre cuando él reconozca sus pecados, cuando él reconozca que ha fallado, cuando él reconozca que está ajeno a la vida de Dios, cuando él reconozca todos sus errores. Por eso el salmista David dijo, los errores, ¿quién los entenderá? Pero él dijo algo claro: líbrame de los que son ocultos. Así que para cada uno de mis hermanos que quizás están allí también peleando esta buena batalla de la fe, le pido por cada uno de ellos, Padre eterno, sabiendo que los errores nadie los entenderá, pero hay cosas que quizás nosotros no podemos comprender y el enemigo va a poner obstáculos, Señor, en el camino, pero líbranos de ellos, Padre eterno. Líbranos del hombre malo y oportuno, Padre eterno, para que nosotros podamos caminar tranquilo y en paz, Señor, en pos de ti, por este camino, Señor, que usted nos ha trazado. Sea usted, Señor, con cada uno de mis hermanos, ayudándole, guiándole, bendiciéndole, dándole las peticiones de sus corazones, Señor. Viendo, Señor, que hay tanta afán, Señor, en el mundo, Señor. Esa afán que
la gente se desespera en sus ajetreos diarios, Padre eterno. Pero te pido que le des paz, Señor, seguridad a cada uno de mis hermanos, Señor. Proveerle sus necesidades, Señor. Dale más abundantemente de lo que ellos te piden, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Vemos entonces, amados hermanos y amigos que me escuchas en esta hora, entonces, este tema entonces que hemos hablado la semana pasada y vamos a continuar entonces un poco más esta semana, el cual es nuestra posición en Cristo. Entonces, esta escritura nos muestra que los hijos de Dios tenemos entonces una gran herencia, tanto en el cielo como en la tierra. Imagínese usted, porque dice la Biblia, si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, siempre padecemos juntamente con Él. Entonces, si somos herederos de las grandes promesas que Dios ha predestinado para cada uno de nosotros como hijos, pero todos tenemos que buscar esa posición, en la cual solamente Él nos los va a dirigir y nos va a guiar a esa posición. Pero tenemos nosotros que dar el paso primero, decir, Señor, ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es la parte que me corresponde en el cuerpo de Jesucristo? ¿Por qué? Porque si no tenemos la posición, entonces estamos haciendo cosas fuera de orden, el cual Dios no nos va a meter obligados. Epa, ¿pa' dónde vas? No nos mete obligados. Él solamente nos dio ese libre albedrío para buscar nuestra posición y buscar a quién nosotros vamos a servir. Si a servir a lo incorrecto o servir a lo correcto. Pero ¿cómo servimos lo correcto si no tenemos entonces la guianza del Espíritu Santo, que es lo primordial que el Señor exige para el ser humano, exige para sus hijos, que sean entonces adoptados hijos, como dice ahí, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Ves? O sea, Dios quiere adoptarnos como hijos, hacernos ese Espíritu Santo que venga sobre nosotros y así entonces estar sellado por la eternidad hasta el día de la redención. ¿Ve? Entonces, allí cuando la semana pasada hablamos que nuestro mejor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue al monte alto, llevó 3 testigos, Pedro, Jacobo y Juan, y allí entonces se transfiguró delante de ellos y salió lo que estaba dentro del Señor, pero era una podemos decirle, la cosa potestativa de Dios, que tenía que adoptar a su Hijo. El Espíritu Santo tenía que dar testimonio de Jesús, que era su Hijo, y que Él iba a entregar entonces todo el poder delante de los testigos que estaban allí presentes. Así como lo hacían en la antigüedad, que el padre que tenía un hijo, él se lo daba a un maestro para que lo enseñara, para que lo instruyera, porque ese hijo, cuando tuviera más edad, ese hijo iba a agarrar las riendas del negocio de su padre y así entonces los iba a manejar con confianza, y el padre iba a depositar toda su confianza en ese hijo, porque ya había sido enseñado, instruido por aquel instructor, aquel tutor que el hombre le había puesto al hijo. Así entonces, si en la antigüedad es nuestro ejemplo, entonces vino nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra y Él nos dio entonces ese ejemplo. Como hijo tenía que ser entonces corroborado, tenía que ser enseñado y tenía que ser entonces puesto en su posición, en su lugar que Dios le había dado como hijo, como heredero de Dios. ¿Ve? Entonces, allí el Señor Jesús fue a un monte alto, porque allá en la antigüedad los llevaban a la plaza y adelante de la gente el Padre le decía entonces a la gente: este es mi hijo, que el cual yo le voy a dar entonces la parte de mi potestad, el poder que yo tengo, que lo que yo diga, lo que Él diga, tiene validez como si lo dijera yo, porque Él es mi heredero. Él va a ser entonces, va a tener el poder que tengo yo. Eso es lo que decía el Padre, para que la gente vieran a aquel hijo y lo respetaran entonces como respetaban al Padre, al jefe de aquel lugar, el cual estaba
dándole ese poder al Hijo. Ahora el Señor Jesús entonces se paró allí en el monte alto con los 3 testigos, Pedro, Jacobo y Juan. Y allí entonces se transfiguró delante de ellos, y allí entonces dice que su rostro fue como el sol, su vestido como la luz. Y allí entonces apareció Moisés y Elías, testigos del cielo también presenciales. Y allí entonces Pedro dijo: Señor, es bueno que nos quedemos aquí, dijo el Señor Pedro. Nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, 3 iglesias, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Es lo que Pedro pensó humanamente, porque como humanos vienen ideas, entonces él le expresó allí. Pero Dios no vino a hacer iglesia a cada uno de ellos para estar allí para él, ni para Pablo, ni para Moisés, ni para Elías. No, vino fue para traerlos como testigos. Y a ellos los llevó como testigos para que vieran el poder que Dios le iba a entregar al Señor Jesús como hijo, como heredero. Así que los llevó y se le transfiguró delante de ellos, y allí entonces vino, dice que una nube los cubrió allí, y salió una voz, el cual era la voz del Padre, el Espíritu Santo, que estaban dando allí todo testimonio de su Hijo. Y dijo, el cual dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco en morar. A él oíd, ¿ves? A él le voy a entregar el poder. A él tiene la potestad. A él lo que diga él, eso es hecho. Así que le estaba dando entonces el poder, la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ya ese Padre Celestial, el cual era el Espíritu Santo, ya moraba corporalmente, completamente, y el poder entregado a sus manos al Señor Jesús. Por eso ya lo que él dijera ya era una orden, era una ley, era un mandato divino de Dios. Por eso Dios, en su infinita gracia y misericordia, él está haciendo lo mismo el día de hoy con sus hijos, porque la Biblia dice que todo lo que era Dios se derramó en Cristo, y todo lo que era Cristo se derramó en su iglesia, o sea, en sus hijos, una iglesia universal aquí alrededor del mundo. Dios nuevamente caminando en pieles humanas en la forma del Espíritu Santo. Eso es lo que está haciendo Dios. Entonces está adoptando hijos nuevamente, así como lo adoptaron a él. Dios, entonces Jesucristo, está adoptando hijos coherederos con Cristo. Por eso dice que por lo tanto no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. ¿Ve? El Espíritu de Dios, el amor perfecto, echa fuera el temor. Entonces ya no puede tener temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, en la adopción los lleva entonces usted a una posición, el cual es buscar entonces su lugar en el cuerpo del Señor. ¿No dice la Biblia que allá en 1 Corintios 12, 13, que por un mismo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo? ¿Ve? Si todos somos bautizados en un cuerpo, entonces quiere decir que hay un lugar, hay un espacio, hay una parte que le corresponde a usted como hijo ocupar en el cuerpo del Señor. Si es dedo, es mano, es ojo, es boca, es nariz, tiene que buscar la posición, porque Dios lo ha dado, pero lo toca a usted, corresponde a usted, a mí, buscar esa posición que nos corresponde como hijo. Por eso el Señor, Él ha constituido todas las cosas. Por eso ese ministerio que dice Efesios 4:11, el cual en este día que estamos viviendo, este día final que Dios prometió que iba a restaurar todas las cosas, que iba a llevar a ser una iglesia perfecta, tiene entonces que estar en operación. Así como estuvo ya en el día de Pentecostés, todos esos ministerios que tiene Dios, todas esas facultades que tiene Dios en su medio, a través de su iglesia, llevar a cabo entonces un trabajo, un ejercicio que tiene que llevar cada miembro, el cual es operar en su posición y llevar entonces a una iglesia a la perfección. Por eso el ministerio que puso allí en Efesios 4:11, que él dijo primeramente:
Él constituyó, no fue el hombre que constituyó, sino Dios constituyó. Primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, cada uno de ellos tiene una operación que hacer, un ejercicio que hacer, estando en su posición, porque todos son diferentes, trabajan con el mismo espíritu, pero hacen las obras diferentes. El evangelista no es el mismo que lo hace el pastor, el maestro no es el mismo que hace el profeta, y así sucesivamente. Todos hacen las operaciones diferentes, pues son diferentes operaciones, pero van dirigidas a un solo trabajo, que es perfeccionar a la iglesia. Por eso es que Dios quiere que busquemos nuestra posición. Dios quiere que lleguemos al conocimiento pleno y absoluto de ese varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios desea para cada uno de sus hijos, que los llevarnos allí. Pero ¿cómo nos lleva allí si no conocemos entonces o no sabemos cuál es nuestra posición? Que tenemos entonces que buscarla. Tenemos entonces que tener entonces una posición adquirida por Dios, unas grandes promesas de Dios para nosotros, para cada uno de sus, como hijos de nuestro Padre Celestial, nos tiene entonces grandes promesas para que seamos entonces herederos y coherederos con Cristo, buscando esa posición. Por eso, como hijos de Dios, entonces tenemos que buscar entonces la posición que Dios demanda de cada uno de nosotros. Por eso los hijos de Dios tienen que, por ejemplo, tener el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo tiene que ser engendrado, porque la Biblia dice que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de varón ni carne de sangre, sino por su Espíritu. Es lo que dice allí en Juan capítulo 1. Vamos a buscar un momentico para que lo leamos allí y usted pueda ver que los hijos de Dios vienen por la facultad que Dios ha dado, no por la voluntad del hombre, sino por la voluntad del mismo Dios. Dice Juan 1, versículo 13, dice, los cuales no son engendrados los hijos, hablando de los hijos, o leemos el del 12, mas a todos los que le recibieron, diole potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. ¿Ve? Son los hijos de Dios. Somos engendrados por el mismo Espíritu Santo. Somos así como el Señor Jesús fue engendrado en el vientre de María. Allí cuando Él habló la palabra que iba a ser sombra y lo que iban a hacer de ella iba a ser del Espíritu Santo. Así que Dios está a sus hijos llamándolos para así nacer en ellos, nacer en nosotros, vamos a decirlo así, y quedar nosotros allí engendrados por su Espíritu Santo, y allí entonces Él tomar esa preeminencia, ese lugar, el cual es tener vasos aquí sobre la tierra, instrumentos aquí sobre la tierra que tengan su posición correcta y puedan hacer entonces el trabajo que Él requiere de su iglesia. Eso es lo que Dios quiere entonces de nosotros como iglesia del Dios viviente, que busquemos nuestra posición y tengamos entonces el lugar que quiere Dios que tengamos, en el lugar correcto, en la parte del cuerpo del Señor. Veamos entonces que hay que entonces alcanzar una posición, una perfección, una estatura para esa herencia. Y cómo la alcanzamos nosotros, cómo la alcanzamos si no conocemos entonces nuestra posición. Tenemos una herencia, una estatura que nos quiere llevar el Señor, que nos quiere hacer perfecto, pero si no queremos entonces someternos a la ley de Dios, no queremos entonces estar allí para que Dios nos moldee y nos diga a través de los hombres, los instrumentos que tiene allí parados para moldearnos como iglesia, entonces, ¿cómo hacemos entonces para que Dios nos muestre cuál es nuestra posición como miembro del cuerpo del Señor? Porque no solamente Dios puso en la iglesia, constituyó
el ministerio de Efesios 4:11. Puso también allí las herramientas, las facultades, para así entonces obrar conjuntamente con el ministerio las operaciones que Dios quiere llevar a cabo, el cual Él puso primeramente sabiduría en la iglesia, don de sabiduría, don de ciencia, puso don de fe, puso profecía, puso discernimiento de espíritu, milagros, puso operaciones de géneros de lengua y puso también entonces interpretaciones de lengua. Allí están todas esas facultades entonces en la iglesia, que el cual Dios quiere conseguir entonces como instrumento en las manos de Dios a cada hombre, cada mujer que se rinda, y entonces mostrarle a Dios entonces su posición. Allí entonces usted sabrá y entenderá todo lo que Dios requiere de nosotros como iglesia del Dios viviente. Ahora entonces, si tenemos que tener una estatura de perfección, ¿cómo la alcanzamos? ¿Cómo hacemos para alcanzarla? Fíjese, podemos leer allí en segundo de Pedro, capítulo 1, y vemos allí lo que dice Pedro para buscar esa posición adquirida primeramente. Pedro, el capítulo 1, segundo de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 dice: como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de la divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. O sea, es un llamado, es una alerta para decir: epa, esté atento, heme aquí, que lo que significa mírame y esté atento, eso es lo que significa heme aquí. Entonces, heme aquí, mira lo que te voy a mostrar, mira qué posición vas a tener, mira el lugar que te corresponde. Entonces, tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo, de ese Dios grande y poderoso, para que nos diga entonces y nos dirija cuál es nuestra posición. Entonces, por la cual nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, ¿ve? Para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. O sea, entonces hay que entonces dar el paso y huir entonces de toda esa corrupción que está en el mundo y buscar entonces el lugar el cual nos dice el Señor: epa, está atento, heme aquí, mírame. Es lo que el Señor está diciendo: mírenme a mí, que yo los voy entonces a posesionar, que yo les voy a dar de mi Espíritu Santo y les voy a dar su lugar en mi cuerpo, el cual es el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, pero si no estamos atentos, si no estamos mirando cosas que no debemos, que no atendemos a la voz del Espíritu Santo, entonces vamos a fallar y no vamos a conseguir entonces nuestra posición y vamos a estar entonces errante, perdido, que no sabemos entonces cuál posición es lo que la corresponde. Por eso, lo que nos quiere dar entonces, dice el Señor allí, más el versículo 5, que alcancemos entonces una estatura de perfección. Pero ¿cómo lo alcanzamos? Si tenemos entonces que conseguir nuestra posición primero, y luego entonces al tener la posición, ya usted puede mostrar lo que usted tiene. Usted puede mostrar lo que Dios le ha entregado en sus manos. Como se lo entregó el Señor Jesús allá: este es mi hijo amado, el cual me complazco en morar, a él oí. Entonces, teniendo ya esa posición, conociéndola, usted puede mostrar entonces ya lo que Dios le ha abierto para usted, lo que Dios le ha dado en sus manos, y usted puede decir entonces, así como dice el versículo 5, mostrar también nosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar, ¿ve? Poniendo toda diligencia, o sea que poniendo usted toda la confianza, poniendo usted toda la seguridad, todo lo que usted ha aprendido del Señor, que Dios le ha dado en su corazón, usted no tiene que mostrar entonces en vuestra fe virtud, ¿ve? Mostrar primero fe, luego la virtud, que es el poder de Dios, y en la virtud ciencia, la sabiduría, y en la ciencia templanza,
y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. El temor, dice la Biblia que es el principio de sabiduría, es el temor de Dios, el principio de sabiduría, ¿ve? Entonces, con ese temor de Dios, usted entonces va a buscar entonces ese lugar que Dios tiene para usted. Y en el temor de Dios, amor fraternal, y el amor fraternal, caridad. Allí está entonces lo que usted va a mostrar. Usted va entonces a no es que usted va a decir, yo tengo esto, yo tengo lo otro, no. Eso va a fluir directamente de usted, automáticamente, porque es Dios el que se va a mostrar, porque ya tiene usted su posición, Dios tiene esa seguridad que usted como hijo ya es corroborado y puesto en su lugar, entonces ya usted tiene esa potestad de Dios de decir, este es mi hijo amado, el cual me complazco en morar, a él van a oír, a ella van a oír. Es lo que Dios entonces requiere del hombre, de la mujer, como hijos, que somos miembros del cuerpo del Señor, entonces ya nosotros vamos a mostrar, pero no, como le dije, no es que yo voy a decir yo tengo esto, y no, eso es avanzar sin autoridad, porque estaría hablando y no hay autoridad en realidad en esa parte. Pero cuando usted tiene la autoridad de Dios, la facultad de Dios en usted, automáticamente cuando haya la necesidad, eso va a salir, esa virtud de poder, que usted va a orar por una persona y automáticamente Dios va a responder de una vez allí, porque es el poder de Dios fluyendo a través de su hijo o de su hija, ¿ve? Entonces, Dios quiere dar entonces esa posición para que entonces mostremos todas estas facultades que Dios tiene para cada uno de nosotros como iglesia del Dios viviente. Pero ¿cómo las mostramos entonces? Tiene que buscar su posición, tiene que buscar su lugar como miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Sigue diciendo allí, porque en el versículo 8, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no dejará estar ocioso ni estéril en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya usted con todas estas virtudes, usted no va a estar ocioso, porque usted sabe el lugar que le corresponde, usted sabe su posición y usted entonces va a estar allí entonces atento a los mandatos, a la palabra de Dios que le diga entonces, ve allí, va allá, ve acá, viene acá. Entonces ya usted ya no es conducido por usted mismo, sino que Dios conduciéndolo a usted. Así como dijo el apóstol Pablo, prisionero de Cristo. ¿Ve usted? Así que ya nosotros no somos prisioneros del diablo. Antes en el mundo estaban los prisioneros del diablo, que el diablo hacía lo que quería con nosotros, que nos llevaba para acá, nos manejaba para acá, como muñecos, llevando el tiempo al tambo, como títeres. Pero déjeme decirle que ya esa prisionero del diablo, ya fueron rotas esas cadenas por la palabra de Dios, por la guianza del Espíritu Santo, por la misericordia de Dios que tuvo con nosotros, rompió esas cadenas, ese yugo de esclavitud del Satanás, y ahora entonces estamos sirviéndole a ese Dios todopoderoso, ese Dios misericordioso, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo puede expresar, Pablo, prisionero de Cristo. Ya no somos prisioneros del diablo, pero somos prisioneros del Espíritu Santo, ¿ve? Que es nuestro Padre Celestial. Ahora, nosotros aquí, usted puede pensar, no, yo estoy en el mundo, pero yo le sirvo un ratico a Dios y un ratico al mundo. No ser tan fanático, un 50 y 50. Déjeme decirle que usted no puede servirle a Dios Dios al mismo tiempo, porque se llegará uno y aborrecerá al otro. Eso es lo que dice la palabra. Usted tiene que servirle a uno, ser esclavo del diablo o ser esclavo de Dios. Así que nuestra escogencia, mi escogencia y nuestra escogencia de cada nuestro hermano que conocen su posición en Cristo, decimos que somos esclavos de Jesucristo, como le dijo el apóstol Pablo. Así que gracias le damos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo por darnos su palabra, darnos su espíritu, llevarnos a la posición adquirida, el lugar correcto que Él tenía predestinado desde antes de la fundación
del mundo para cada uno de nosotros y hemos conseguido ese lugar perfecto, el cual es como ser miembro del cuerpo del Señor. Así que vemos entonces que al tener la posición, tenemos allá entonces la estatura perfecta de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que nos dio la clave correctamente allí el apóstol Pedro, el cual dijo que mostrar entonces, mostrar, el cual ¿qué vamos a mostrar? Esas virtudes, esas facultades que solamente Él las da a través de su Espíritu Santo. Pero tiene entonces que llegar a llenar unos requisitos para conseguir entonces esa parte que Dios nos quiere dar. Y el requisito que Dios exige para cada uno de nosotros como hijos, como miembros del Señor, es la obediencia. La obediencia es inabsoluta, que usted no la puede desechar, no la puede apartar. Si usted es desobediente, usted no va a conseguir nada de Dios. Pero cuando usted es obediente, Dios entonces le dice, toma, recibe, esta es tu posición. Y como si podemos decir que gloria a Dios, podemos decir que en esta parte, que como heredero del miembro del cuerpo del Señor, que cada uno de nosotros podemos decir claramente que somos llamados a ser y dirigidos por el Espíritu Santo, y Dios nos quiere entregar esa herencia incorruptible, esa herencia, el cual es la posición nuestra en el cuerpo del Señor, y si no la tenemos entonces correctamente clara en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces vamos a estar extraviados y hacemos la cosa incorrecta. Pero Dios tiene entonces los requisitos que nos brinda a través de su palabra para que obedezcamos y podamos entonces obtener esa gran herencia. Es un ejemplo, por ejemplo, cuando usted que lo llama y le dicen, epa, tienes una gran herencia, fuiste heredero de una gran suma de dinero, fuiste heredero de unas compañías, unos negocios grandes. Ahora, pero ¿cómo hago yo entonces cuando me dicen, epa, tú eres un heredero y tienes grandes negocios y tienes que, para obtener, de ahí digo yo, ¿cómo hago yo para obtener entonces esos bienes que me han dejado? Esos bienes que tengo, que soy heredero. Ahora entonces la gente, el abogado, el agente autorizado para dar proceso, darle ese cumplimiento a la entrega de esa herencia, entonces le dice entonces, bueno, lléname estos requisitos, llena este papel y llena el requisito completo para entonces así poder entregar esa herencia. Así es Dios para cada uno de nosotros. Dios nos pone entonces los requisitos, el cual es su palabra. Su palabra es el libro de guía que nos dice, bueno, cumple mis leyes, cumple mis estatutos, cumpla mis preceptos, obedéceme, busca mi guianza y yo tengo entonces la herencia de tu posición adquirida para que seas entonces miembros del cuerpo del Señor. Aunque ya estaban anotados de antes de la fundación del mundo, cosas que el mundo no conoce, cosas que los religiosos no conocen, que ya antemano Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, que están en su mente, mucho antes que el mundo fuese mundo, ya Dios nos conocía, pero aparecimos en este tiempo, el cual estamos viviendo. Pero cuando nos dio esa luz, nacimos en pecado. La Biblia dice claramente que el salmista David, que en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. Pero cuando Dios nos pegó ese rayo de luz, ese sol de justicia, el cual es nuestro Señor Jesucristo, su palabra hizo entonces mover esas tinieblas que había en nosotros y nos despertó a la realidad. Ahí reconocimos verdaderamente qué hago yo aquí, qué soy yo aquí. Yo ando perdido en este mundo, haciendo lo malo, fuera del orden de Dios, no conociendo lo que era correcto, lo incorrecto. Ahora, al reconocer entonces, estábamos como el joven pródigo que se fue a vivir la vida perdidamente en una ciudad apartada, lejos de su padre. Pero cuando él reconoció que estaba haciendo lo malo, que estaba sin dinero y tenía hambre
y quería comerse la algarroba de los puercos, allí entonces conoció que qué hacía él allí. Él tenía un hogar que tenía abundancia de comida, abundancia de pan, y tenía allí un padre que lo amaba. Y dijo, no, yo no puedo estar aquí, voy a ir, voy a reconocer, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que dijo este hombre. Así estamos nosotros, así estamos, vamos en ese tiempo, cuando no conocían al Señor, pero cuando reconocimos que la luz nos pegó, entonces dijimos, ay, Padre Celestial, perdóname, pues no sabía lo que estaba haciendo, perdóname mis pecados, perdóname mis errores. Yo quiero saber más de ti. Yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero que tú me guíes. Ahora entonces cuando nosotros ponemos esa disposición y estamos claros que sin Dios no somos nada, entonces Dios entonces empieza a darnos palabras y a darnos palabras de amor, cariño, ternura. Allí entonces empieza como un Padre Celestial a sobarnos. Sí, hijo, venga, estabas enfermo. Estabas perdido, pero ya estás aquí en tu hogar nuevamente y ahora te voy a dar una posición, el cual era darnos entonces de su gracia, de su misericordia, de su anillo, que es la arra del Espíritu Santo, para luego entonces ser adoptados hijos y darnos entonces la posición que nos corresponde como miembros del cuerpo del Señor. Así que Dios claramente es lo que quiere hacer con la herencia que nos quiere entregar. Y siendo heredero, entonces, tiene que buscar entonces las cosas que tiene Dios para cada uno de nosotros. Si somos herederos de tanto lo material como lo espiritual, imagínense, Dios el Creador, nuestro Padre Celestial, es dueño de todo. Es dueño tanto lo que está en el cielo, lo que no vemos con estos ojos, y lo que vemos aquí en la tierra con nuestros ojos. Ve lo espiritual, lo visible y lo invisible. No dice la Biblia que fue el creador de todas las cosas, de lo visible, de lo invisible, de lo principado, de lo visible, de lo invisible, sea trono, sea potestades, sea principado. Todo fue creado por Él y para Él. Así que todo lo que usted puede sus ojos ver en el cielo, que no pueda captarlo porque no hay capacidad para que el ojo humano pueda ver lo que está allá, más allá del sol. Todo eso es suyo como heredero y coheredero con Cristo, pero buscando su posición. Dios podría abrirle los ojos y pudiera verlo. Para eso no le cuesta nada. Así como le abrió los ojos a Jesse, el siervo del profeta Eliseo, que él no podía ver nada. Se veía solamente a los enemigos que estaban rodeados allí a ellos la casa, pero cuando el profeta le dijo, Señor, abre los ojos a mi siervo para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Allí entonces el Dios de la gloria le abrió los ojos a aquel hombre, a Jesse, el siervo de Eliseo, y allí pudo ver entonces que por alrededor de toda la montaña estaba llena el ejército del Dios viviente, carros de fuego y gentes de a caballo. Allí estaban ángeles alrededor guardiando aquel lugar. Allí entonces aquel hombre descansó porque Dios tuvo que abrir los ojos para que viera la realidad, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Es un poder sobrenatural, el cual usted, teniendo ya en su posición, ya usted sabe entonces cuál es su lugar. ¿Ve? Allí entonces está claro que Dios tiene lo mejor para nosotros. Así que nuestro Dios para con sus hijos, toda promesa es nuestra. Si llamamos entonces, llenamos los requisitos en obediencia a su palabra. Es la única forma en la cual Dios nos da toda su palabra, todo su poder, todo lo que Él tiene para nosotros como hijos, llenando los requisitos, amado hermano. No hay otra cosa sino la obediencia. El Señor dijo claramente, obediencia quiero y no sacrificio. Él no se agrada ya de esos sacrificios que te puede hacer humanamente. Yo voy a esforzarme para esto, voy a esforzarme para servirle a Dios. Humanamente usted no puede hacerlo si esforzarse en lo natural. Tiene que pedirle guianza al Señor y decir, Señor, háblame, Señor,
dime qué quieres que yo haga. Dime cuál entonces, para yo tener entendimiento y conocer cuál es mi posición entonces, para yo poder hacer la obra que tú quieres que yo lleve a cabo. Pero si lo hacemos por nuestra propia cuenta, allí fallaríamos y no entonces no tendríamos la guianza directa de ese Dios todopoderoso. Por eso es muy importante entonces las facultades que Dios ha entregado a su iglesia en el día de hoy, el cual Él prometió que Él restauraría todo lo que estaba perdido, todo lo que el diablo había corrompido allá en el pasado. Después que cayó el Espíritu Santo en Pentecostés, el Señor dijo que Él restauraría todas esas cosas. El diablo había hecho estrago, pero Dios está nuevamente en la escena diciendo: yo estoy presente, yo estoy aquí, yo restauraré. Así que mi pueblo no será jamás avergonzado. ¿Ve? Eso es la promesa del Señor. Y ha entregado entonces o ha despertado al pueblo para que ellos sepan su posición y conozcan que Dios ha colocado entonces ministerios, dones en su iglesia para que tengan esas facultades, para que sí puedan operar correctamente y conocer entonces las artimañas del error y las artimañas del diablo, porque el diablo es muy astuto, es un poder engañoso, pero Dios con su Espíritu Santo, a través de los dones que ha dado a su iglesia, puede entonces discernir y conocer entonces cuál es la treta, cuál es la trampa que el diablo tiene para así engañar al pueblo o hacerlo tropezar a sus hijos. Dios no lo va a dejar entonces que sean engañados, porque Dios no puede ser burlado, déjeme decirle. Y si Dios no puede ser burlado, sus hijos tampoco pueden ser burlados. Por eso Él nos ha entregado entonces toda su palabra. Eso que dice ya en 2 de Pedro 1:19. Dice que ahora tenemos la palabra profética más permanente, que hacéis bien estar atento como una antorcha en lugares oscuros que alumbra hasta que el día esclarezca, ¿ves? Hasta que el Dios Todopoderoso, hasta que el Espíritu Santo sea en usted y lo llena y esa luz aclarezca en lugares oscuros, que alumbre en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El mismo Dios posesionándose suyo y posesionando de mí. Esa es su palabra. Allí entonces, esa palabra profética que no fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, siendo inspirado del Espíritu Santo. ¿Ve? No fue el hombre, no fue el ser humano que quiso traer la palabra viva de Dios, sino el mismo Dios Todopoderoso, para dársela entonces a conocer y darle a entender a usted como hijo que Dios está sobre la tierra y está llevando a cabo su iglesia a la perfección. ¿Pero cómo la está llevando? Llevando la posición a una posición correcta, a una posición que Él tiene que tener entonces en el cuerpo del Señor cada creyente. Así que Dios entonces es el que está trabajando, Dios es el que está lidiando, Dios es el que está haciendo. Vemos una pequeña historia, el cual Dios, o una pequeña historia que de los tiempos de la esclavitud de África. Había el tiempo que compraban esclavos, se dedicaba la gente al negocio, a negociar esclavos y todas estas cosas. Y fue un hombre a comprar un esclavo, porque habían hombres negociantes que tenían el esclavo y los tenían a la venta. Pero un hombre fue a comprar esclavos y fue y vio los esclavos, los observó y vio un esclavo que estaba allí, un porte bueno, se portaba diferente a los demás. Y él dijo: yo quiero ese esclavo. Y el jefe le dijo, el dueño de los esclavos dijo: no, ese no está en venta. Puedes escoger cualquiera de los que están allí. Hay muchos, ahí están muchos buenos, muchos fuertes, esclavos fuertes que pueden ser para tu trabajo, lo que tú quieres hacer, pero ese esclavo no está en venta, le dijo. ¿Pero por qué? Le dijo: yo quiero ese esclavo. Pero ¿qué tiene de diferente? Es que yo lo veo diferente, dice el que lo está comprando. Ese no se comporta como los demás. ¿Y qué tiene? ¿De dónde es ese esclavo? ¿Dónde lo trajiste? Y el dueño le dijo: lo que pasa es que ese esclavo, él lo tomamos de allá de una tribu, el cual él era príncipe, era hijo del rey de esa tribu. Y por eso es que él se comporta así.
Él era hijo del rey, era príncipe allá. Y su comportamiento no lo ha cambiado, aún estando esclavo aquí en este lugar, le dice el dueño. Entonces que el hombre, con razón, dice, con razón tiene ese comportamiento diferente. Así usted y yo estamos en este mundo, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos un Padre Celestial, nuestro Rey y Señor Jesucristo, el cual estamos en este mundo todavía por un poco de tiempo que nos queda aquí en este lugar, pero sabemos que hay un lugar más allá, un reino celestial, el cual es nuestro Rey y Salvador Jesucristo, que nos lo fue a preparar. Por eso el comportamiento que usted pueda tener, como se comporta como hijo del rey, como heredero, tiene que comportarse aquí en este mundo lleno de pecado. Si somos hijos y coherederos con Cristo, tenemos entonces que reflejar a ese Padre, a ese Rey, que somos hijos del Rey, que somos hijos del Señor, y hijos y coherederos con Cristo. Por eso tenemos que ser diferentes a las demás personas. Que el mundo pueda ver en usted, este hombre, esta mujer es diferente, se comporta diferente. Mira cómo habla, mira cuáles son sus actitudes, mira cómo se expresa. Entonces hay algo que usted tiene que mostrar. Por eso el apóstol Pedro dice, mostrad, ¿ve? Mostrad en vuestra fe virtud y en vuestra virtud ciencia, que es el conocimiento de toda palabra de Dios. Así que, amados hermanos, no es usted, no soy yo, sino es Él en usted, que el que va a hacer el trabajo, va a hacer la obra, si solamente usted se pone en su posición, que consiga el lugar el cual Dios le ha designado a usted como miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Así que Él nos ha entregado toda esa potestad, porque Él lo dijo. Él dice allá en Efesios 1, versículo 22, dijo, y sometió, lo leemos del 19, 1:19, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena o hincha todas las cosas en todo. Entonces, Él recibió la potestad como este mi hijo amado, el cual me complazco en morar, a Él oí. Tenía todo el poder del cielo y de la tierra. Subió la gloria cuando lo crucificaron en la cruz del Calvario, y ahora entonces Él dijo, le doy la potestad a mis hijos entonces. Todo lo que tú me diste, ninguno de Dios se perdió, dijo el Señor, sino el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura, el cual fue Judas. Pero todo lo que estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, Dios entonces está haciendo un reclamo en el día de hoy. Este es mi hijo, esta es mi hija, en el cual yo me complazco en morar. A él, a ellos van a oír. Esa es la potestad que Dios le va a entregar a su iglesia como miembro del cuerpo del Señor, para que entonces puedan obrar las mismas obras que Dios llevó a cabo allá cuando estaba sobre la tierra en Israel. Allí entonces, aquí las van a hacer entonces sobre todo alrededor del mundo, como una iglesia universal, pero siempre y cuando usted busque la posición adquirida que Dios tiene para usted y para mí. ¿Ve? Entonces, Dios en su gracia y misericordia puede decir entonces lo que Dios desea y anhela de sus hijos, para entonces Él darle ese poder, esa gloria que Él estuvo allí sobre la tierra y ha entregado a cada uno de nosotros. Por eso el salmista David claramente lo dijo allí,
Él. Por eso dijo en su Salmo 8, dijo, cuando veo los cielos y las estrellas, la luna que tú formaste con tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre que lo visites, pues le has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, animales del campo, los peces de la mar, y todo eso se lo entregó en la potestad al hombre para que se enseñoreara de él. Ahora digo, ¿qué es el hombre? Ve, ahora Dios en su infinito amor y gracia y misericordia le ha entregado ese poder a Dios, pero es lo que él requiere del hombre, entonces que busque la posición, busque su lugar, y él entonces le entregará ese poder para que pueda expresarse claramente. Sí, hijo, aquí está entonces esto lo que te quiero entregar. Tú eres dueño de todas las cosas, tú tienes el poder, tienes mi virtud, tienes la potestad de decir cuando yo quiera que tú diga y hables. Por eso quiere entonces que mostremos en nuestra fe virtud, en nuestra fe ciencia y todas estas cosas, toda virtud que tiene para nosotros, si cuando nosotros estamos ya preparados y dispuestos a tener esa posición adquirida que Dios ha demandado de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, en esta tarde les doy entonces la gracia del Señor Jesucristo para que ustedes también busquen su posición y puedan entonces responder al llamado de Dios en este día, el cual es el último día de esta tierra que estamos viviendo ya. Ya el tiempo se está terminando y vemos que ya no hay esperanza para este mundo. Solamente busque su lugar en el cuerpo del Señor y allí entonces Dios se lo mostrará. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, glorioso eres, Padre eterno. Gracias, Padre mío, por tus palabras, Señor Jesús, que has permitido, Señor, que salgan de nuestros labios, Señor, alrededor del mundo, Señor, y a cada vida, cada hombre, cada mujer que no te conocen, Padre Santo, te pido, Señor, misericordia por ellos, Padre eterno, que sea usted revelándoselos a través de su Espíritu Santo para que puedan buscar su rostro, Padre eterno. Y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, en diferentes lugares de este mundo, Padre eterno. Llénalo más y más de su Espíritu Santo, Padre eterno, para que ellos también puedan buscar su posición correcta y ser perfeccionados como miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Bendice, Señor Jesús, a cada uno de ellos, Señor. Dale, Señor, la petición de su corazón. Si cualquier necesidad de enfermedad, lo que esté en medio de ellos, Padre eterno, respóndele, Señor, conforme a sus peticiones. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final del programa y será darle entonces la invitación para que puedan entonces oír mañana cuando yo mediante este otro de mis amados hermanos aquí trayendo una palabra de poder para su vida. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.